Astrología número 66, haciendo un breve resumen del video anterior, el número 65, donde contábamos el signo octavo, desde donde se encontraba el Sol, o el signo octavo, desde donde se encuentre Rahu. También pusimos el ejemplo de la lámina que corresponde al signo de Aries, y esa lámina o el ejemplo que hay allí, la ilustración de esa lámina nos amplía como la perspectiva, nos hace ver desde otro ángulo lo que corresponde al sector primero desde donde se encuentre el Sol, o al sector 1 desde donde se encuentre Rahu, o incluso el sector desde donde se encuentra el ascendente. El sector desde cualquier punto sensible de la carta también se pudiera hablar. Hasta ahora solo hemos visto desde el Sol. Contamos 8. Piscis 1, Acuario 2, Capricornio 3, 4, 5 en Escorpión, 6 en Libra, 7 en Virgo, 8 en Leo. Contamos de esa forma. Ahora, en el video número 64 había dicho que Rahu había logrado su inmortalidad producto de un robo. También se dice de Rahu en la mitología de los Vedas: tan pronto tomó de la bebida de la inmortalidad, de la Amrita, los dioses no le permitieron que esa bebida de la inmortalidad pasara de su garganta, solo llegó hasta su garganta. Por eso quedó separada la cabeza del cuerpo. También se dice que donde esté la cabeza, en ese lugar de la carta natal, ahí se puede acentuar una tendencia como muy terrenal, muy materialista. Y un ejemplo de esto, de materializar o de cristalizar en la vida del dueño de esta carta es la misma del venerable maestro Samael Aun Weor, o del Bodhisattva de él. Fue el caso del intercambio atómico bioelectromagnético de la cabeza de la momia en Egipto y la cabeza de Víctor Manuel Gómez en México. De esto hicimos ya un video. En el video número 60 se explicó, pero en el 61 más exactamente se hizo una lectura donde el maestro expone su método Yao. Así lo llama, el método Yao. Y esta parte de la vida del venerable maestro Samael Aun Weor forma parte del caso de Rahu. Rahu y Ketú. Rahu en la casa 11, donde conocemos que Rahu es la cabeza, o forma parte este escenario de la casa 11, en especial de la casa 11 porque es donde está Rahu, forma parte de la misión que vino a hacer el venerable maestro Samael Aun Weor, o incluso el Bodhisattva. El Bodhisattva es el cuerpo del maestro revestido con sus cuerpos existenciales. Y el venerable maestro, al tener a Rahu, tenía su misión en la casa 11, y esa misión en un porcentaje fue dicha en los videos que ya dijimos, el 61, parte del 60 también se dijo. Pero esa misión le fue interrumpida al maestro. Él iba a hacer el paso de la Eón 13, eso es para adquirir la inmortalidad. Para inmortalizarse el maestro, en ese caso él solo pudo pasar los átomos de la momia que había dejado en Egipto. Él había dejado una momia, dijimos ahí en ese video, hicimos una lectura y ahí explicaba el maestro que él dejó una momia hace 4000 años en Egipto, y de los átomos de la cabeza de esa momia pasaron esos átomos a su cabeza en México, y de los de la cabeza del cuerpo físico, porque el maestro estaba en México, su cuerpo físico estaba en México, y los átomos de su cabeza los pasó a los de la momia, y ese intercambio sí se pudo hacer. Rahu simboliza la cabeza, como hemos dicho. En la mitología de los Vedas, la bebida solo pudo llegar hasta la garganta, y por eso la cabeza quedó como inmortal, semejante a los dioses. En la mitología de los Vedas le pasó esto a Rahu, quedó separado aquí el cuerpo de la cabeza.
El maestro Samael Aumbeor dejó activa su casa 11 cuando buscó personal para que lo custodiara en el proceso que el maestro iba a llevar a efecto de la Eon 13, el proceso ya o el proceso de la inmortalidad. Pero le fue interrumpido. Él había dicho que no le fuesen a intervenir el cuerpo de ninguna forma quirúrgicamente porque se suspendería el proceso, y que los médicos, la medicina común y ninguna medicina podía intervenir porque no conocerían, mejor dicho, no había mortal sobre el planeta pues, de las personas común y corriente que no manejan los misterios a la iniciación que el maestro tenía, pues no iban a conocer de qué se trataba, y lo más seguro es que se irían a asustar y llevarían el cuerpo donde algún médico, le harían alguna cirugía e inmediatamente su proceso cósmico de la inmortalidad o de la Eon 13 se interrumpiría. Y así fue como ocurrió, se interrumpió el proceso, y de esa forma las ayudas de la casa 11, el personal que el maestro dejó encargado para que custodiaran su cuerpo mientras él hacía ese proceso, no cumplió. Ahí donde esté Rahu, según dicen también en la mitología de los Vedas, se dice que donde esté Rahu hay engaños. Si hay engaños, también hay traiciones. Y eso fue lo que ocurrió. Hubo engaños y traicionaron al maestro, y el maestro o su cuerpo físico, que estaba en un estado el cual él tenía que hacer ese proceso en mucha quietud, le fue interrumpido, lo llevaron, lo intervinieron, hicieron todo lo contrario a lo que el maestro había dicho, y de esa forma su cuerpo se agravó. Después los médicos dicen, como vemos en la casa 6 aquí, que murió de cáncer. Al tener el signo de cáncer en la casa 6, si no conociéramos lo que es la versión real, la que el maestro Samael actual nos cuenta, que no fue de cáncer. Sí tuvo algunas complicaciones con el estómago y todo, pero no murió de cáncer. Ya se habían cicatrizado según esto sus heridas, pero lo hicieron pasar como si hubiese muerto de cáncer. Y si no conociéramos esa versión, cuando se vea la carta astral y al tener a cáncer acá, lo más lógico es que podemos llegar a pensar que sí, efectivamente murió de cáncer, y más con Saturno ahí, claro que murió de cáncer, pero no fue así. Esto estuvo asociado a ese mismo proceso porque también su cuerpo en la juventud había cometido, como es lógico humanamente, hay algunas transgresiones que los seres humanos cometemos. Algún ser humano toma la decisión, después de haber llegado a la iniciación que propicia ya un proceso de pasar a la inmortalidad, y si el cuerpo no cumple los requisitos, entonces el cuerpo no aguanta el proceso, y en ese proceso puede desencarnar. Entonces se sumaron muchas cosas. Su cuerpo no alcanzaba a cumplir los requisitos. A ello se le sumó que las ayudas que él dejó, estamos hablando de la casa 11, que las ayudas que él dejó para que lo custodiaran en su proceso tampoco funcionaron, estaban como descabezadas, o sea, confundidas, que eso es lo que quiere decir también Rahu. Más adelante, algunos de los seguidores asumían que posiblemente, como había desencarnado el maestro ya, entonces posiblemente podía llegar a alguien a través de esa cabeza de la momia de Egipto, pero no tuvieron en cuenta que al maestro lo incineraron, al maestro lo cremaron, o sea, lo incineraron con la cabeza, o sea, la cabeza de la momia, porque él era ya la cabeza de la momia, como fue explicado en la lectura que hicimos antes. Volvamos a mirar esa lectura, a ver qué datos nos aporta. Bueno, les estoy contando lo de Egipto. Mi cuerpo quedó allí en catalepsia. Está en la cripta subterránea hace como 4000 y tantos años, desde la época de Kefren. Pero por esta época, en pleno siglo XX, me estoy revistiendo con este cuerpo mediante el intercambio atómico.
los átomos de este cuerpo están pasando al cuerpo egipcio y los átomos del cuerpo egipcio están pasando a este. Por lo menos pueden estar seguros que esta cabeza que ustedes ven ya es la egipcia. Hasta ahí ya nos dice que él ya tenía la cabeza de la momia egipcia, los átomos, en ese caso, los átomos de la momia ya estaban en la cabeza del cuerpo del venerable maestro Samael. El otro día estaba en una conferencia y hubo gente que me distinguieron como egipcio. Ya la cabeza es la misma que estuvo entre el sarcófago. El resto del cuerpo pues está cambiando, las vísceras, todo. En este momento soy la muerte. ¿Por qué? Porque el cuerpo que tenía Víctor Manuel Gómez, ese cuerpo ya está en proceso de desintegración. Sus átomos están pasando a un sepulcro y los átomos de aquel están pasando acá. ¿Y esos los podría volver a revivir? Pues ese cuerpo de Víctor Manuel Gómez, su parte atómica no queda muerto, queda vivo, pero con las funciones orgánicas en suspenso. De manera que si ustedes observan cuidadosamente cierta apariencia aquí, pues hace que la gente no se me acerque, pero realmente soy la muerte. Los antiguos egipcios cultivamos una ciencia que los modernos ni remotamente sospechan. Esta ciencia nos ha permitido a nosotros conservar nuestro cuerpo físico, poder existir y salir con nuestro cuerpo desde el sepulcro para afuera, para vivir entre los mortales en pleno siglo XX. No quiero decir que todos los compañeros de esa época hicieron lo mismo, pero sí existimos un grupo de hombres que dejamos nuestros cuerpos vivos entre el sepulcro muy bien sellado. Venerable Maestro Samael Aún Weor. En una de sus últimas obras, Misterios Mayas, dice el venerable Maestro Samael Aún Weor lo siguiente: hay dos clases de momias, las momias vivas y las momias muertas. Las momias muertas se conocen porque las vísceras han sido colocadas en vasos de alabastro. Las momias vivas, aún ahora en pleno siglo XX, siguen vivas. No está de más decirles que yo mismo, cuando viví en Egipto en una época pasada durante la dinastía de Kefren, pasé por esos procesos. Mi cuerpo físico fue dejado a voluntad en estado de catalepsia. Ese cuerpo pasó a un sarcófago y fue colocado dentro de una cripta, pero vivo, y todavía conservo ese cuerpo egipcio vivo. Con ese cuerpo egipcio seguiré cumpliendo la misión que se me ha confiado. De lo contrario, ¿cómo? Actualmente soy un hombre como de 60 años. Para poder hacer la labor en toda Europa, toda Asia, ¿cómo la haría? Suponiendo 20 años en Europa y 30 años en Asia, llegaría como un viejecito para hacer una revolución espiritual. ¿Con qué tiempo? Ya no habría tiempo. La única forma es tomar ese vehículo físico momificado para continuar trabajando en la gran obra. Maestro, ¿y usted tiene que perder ese cuerpo físico actual? Ya parte está perdido, contestó el maestro. Claro está que existe un tipo de reencarnación que es desconocida para muchos, pseudoesoteristas y pseudo-ocultistas. En esoterismo se llama reencarnación yao, es decir, en vida. El intercambio atómico permite la reencarnación del iniciado egipcio en una momia que haya tenido. Esto es desconocido para los sabios de esta época. Es claro que el intercambio atómico con una momia da por resultado que viene uno a quedar con un vehículo vivificado, máxime si la momia está viva. Si yo cambio mis átomos actuales con los átomos de ese cuerpo momificado, quedo con ese cuerpo momificado en vivo y en pleno siglo XX. Claro que hablemos de la reencarnación en Yao. Así se llama en ciencia sagrada. Estamos viendo entonces cómo el maestro explicó
ese proceso de la reencarnación en Yao, ciencia sagrada. Con este intercambio atómico no hay necesidad de pasar por esos estados en que se tiene que dejar el cuerpo físico y esperar varios años para volver a reencarnificar. Eso es un trabajo dificilísimo. La reencarnación en Yao es altamente científica y pertenece a la parte más elevada de la física atómica. Tal reencarnación en Yao no sería posible si no se conocieran los Hachin. ¿Y qué son los Hachin? Pues son las almas ígneas o partículas ígneas que existen en cada átomo. Esas almas ígneas o conciencias atómicas son obedientes. En la cuarta vertical, o sea la cuarta dimensión, la que sirve para que los principios ígneos o Hachin puedan transportar instantáneamente a los átomos de un lugar a otro, por remoto que sea. La alta física nuclear es desconocida para los sabios actuales. Cuando los antiguos sabios egipcios momificaban sus cuerpos con el objetivo de alcanzar la inmortalidad más tarde, hacían alusión a esto que hoy aclaro. Muchas gentes de estos tiempos que ahora andan por aquí, por allá y por acullá, tuvieron vehículos físicos en la antigua tierra de los faraones. Y si ellos marcharan por el camino de las sacras revoluciones del ser, pudieran llegar a adquirir la inmortalidad aquí y ahora mismo mediante el intercambio atómico de la alta física nuclear desconocida para los sabios y físicos atómicos de este siglo XX. Gracias a este procedimiento mágico de alta física nuclear, el venerable maestro Samael Aun Weor pudo continuar su trabajo alquímico hasta perfeccionar la piedra filosofal. Fue así como en el año de 1977 nos dijo: en estos precisos instantes mi Señor interior profundo está en su santo sepulcro. En el año de 1978 mi Señor interior profundo resucitará en mí y yo en él, para poder hacer la gigantesca obra que hay que hacer por la humanidad. Y será Él el que haga, y no mi insignificante persona, que no es sino un instrumento. Pero Él en sí es perfecto y Él la hace porque Él es perfecto. De una manera que doy testimonio de lo que me consta, de lo que he vivido. Así nos damos cuenta cómo con Rahu, por ahora con Rahu hemos visto parte de su misión, y que por un lado involucra la cabeza y los escritos que quedaron de la cabeza, en este caso de la momia egipcia. Podemos ver que es semejante de una forma u otra la mitología de Rahu. La mitología védica con respecto a Rahu nos viene a dar una semejanza a la vida real de lo que el maestro expuso y vivió